Ya estoy en 220 libras otra vez. Llama a Florimed. Yo no creo en tratamientos para adelgazar. Yo tampoco. Yo solo creo en lo que veo, en lo que me funciona. Bajaste 40 libras. Estoy en 169 libras. ¿Y llevas un año así? Y por mi fuerza de voluntad, Florimed solo me dio el tratamiento. Florimed pone el tratamiento. Usted la fuerza de voluntad. Pues mire que sí, López Obrador, el presidente mexicano, anunció hoy que le daría $7,000 a cada médico cubano. Y se sabe lo que hay detrás de todo eso. Bueno, se sabe, pero nadie sabe, como Alfredo Melgar, lo que hay detrás de esta jugada y de las misiones internacionalistas cubanas. Para el doctor Melgar, alfombra roja y standing ovation, señoras y señores. Doctor, ¿cómo está usted? Hola Giovanni, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de un tema tan importante, tan doloroso, que yo he tenido que vivir por muchos años porque fundé junto al doctor Julio César Alfonso el grupo Solidaridad Sin Fronteras, que era para ayudar a todos esos médicos cubanos que escapaban de las misiones y que eran perseguidos de una forma dual. Eran perseguidos por la policía política de ese país donde estaban, porque por supuesto en todo esto, Giovanni, ha habido complicidad. Si podemos acusar al régimen cubano de que ha usado a los médicos como esclavos y como tráfico, también hay que decir que ha habido complicidad de los países que han aceptado este tipo de esclavitud moderna, como se le llama. Doctor, vamos por parte, como diría Jack el Destripador. ¿Por qué los médicos cubanos son esclavos? Son esclavos, Giovanni, porque estudiar medicina es muy difícil. Es un sacrificio enorme, personal y familiar. Y eso requiere una remuneración. Entonces, el médico cubano tiene que agradecerle haber estudiado medicina gracias a lo que ellos llaman revolución. Como usted estudió gracias a que le dieron esa carrera, no por su esfuerzo personal, todo lo que usted reciba tiene que ir al gobierno. Es como que el padre le da al hijo todo, las migajas, su comida, su alimento, su educación, y usted como agradecimiento tiene que entregarle a ese padre todo lo que recibe. Y eso se llama esclavitud moderna, sea esclavitud infantil o de mujer, pero se refiere a un trabajo profesional miserablemente pagado. Doctor, yo tengo amigos que trabajan en el desierto de Sahara, tengo amigos que trabajan en los parajes más inhóspitos de África. Esa gente, cuando llegan a esos países y se meten 3 años, se convierten en curanderos porque todo el conocimiento, toda la tecnología, todo el devenir de su ciencia, de su giro, lo pierden, ¿no? Claro que sí. Una cosa es, por ejemplo, existe el Grupo Médicos Sin Fronteras, que es un grupo internacional que brinda servicios médicos en diferentes partes del mundo. Lo que hace el régimen cubano no es humanitario ni gratuito. Le está dando un servicio médico a lugares intrínsecos de gran peligro y ellos están recibiendo el mayor % de las ganancias. Pasó en Brasil. Son millones de dólares, Giovanni. Cuando usted dice ellos, doctor, está hablando del gobierno cubano, ¿no? El gobierno cubano, por supuesto. El caso de Brasil. En el caso de Brasil, el régimen cubano recibió millones y el médico que estaba ahí en Brasil lo que le daban es una miseria. Al mes eran 100, 200, 300 dólares. Cuando, por ejemplo, este mismo caso de México, esos $7,000 no van a ser para el médico. Ese dinero va para el régimen. Al médico le van a dar máximo 400, 500 dólares si le dan eso. Tiene que sobrevivir en esos lugares y mantener a su familia en Cuba. El dinero que se deposita en Cuba, que es en peso cubano, es un chantaje. Si usted deserta y no regresa o pasa algo, ese dinero se lo quitan, lo pierde. O sea, todo va alrededor de un esfuerzo personal miserablemente remunerado.
Por Doctor, eso se llama esclavitud moderna. doctor, a ellos le dicen que se van, a los médicos cubanos le dicen que se van a cumplir misión. O sea, que tienen una misión que es política, ¿no es verdad? Claro, sí, esa es la otra parte, Giovanni, porque en esto de las misiones hay muchas aristas, muchas aristas. Una es la política, la otra es la económica y la tercera es la parte de negligencias médicas. La tercera es lo que se han dicho diputados en México, por ejemplo, en este momento, que dicen, no sabemos las credenciales de esos médicos, dónde estudiaron, qué proceso de riválida han pasado. Eso es una parte importante porque, claro, a través de estas misiones se ha filtrado muchas manifestaciones populares en cuanto a militares. O sea, tratan de desestabilizar el país. Pasó en Bolivia, hubo sublevaciones populares, manifestaciones, quemaron lugares y después, donde estaban los médicos cubanos, encontraron manifiestos comunistas, mapas de la ciudad, orientaciones militares. No tenía nada que ver con la medicina. A ver, Ahí está la parte esa que mucha gente no sabe, que detrás de las misiones está la infiltración política en esos países para desestabilizarlos. tengo un muchacho que estudió conmigo en la vocacional de Pinar del Río, que fue retenido como rehén en una misión internacional cubana. Y muchos compañeros decían, ay, pobrecito. Y yo les decía, pobrecito, no. Él firmó para cumplir una misión política en un país donde hay gente que seguramente no quiere que Cuba meta su mano comunista a través de sus médicos. Le pueden meter un bombazo, le pueden hacer un atentado a ese médico y será en defensa propia. ¿Eso se me fue la mano? No, es así, Giovanni. Y por ejemplo, mira el caso de los médicos en Kenia, que fueron secuestrados por grupos yihadistas, grupos terroristas. No se ha sabido de ellos, los desaparecieron. Es cierto que el médico que sale de Cuba no sale tampoco con un guillo en el cuello, ni con una cadena. No es así. El médico que sale a una misión sale voluntariamente. ¿Pero por qué va? Porque piensa que va a estar mejor. Sale de ese hastío que tiene que trabajar el médico de familia, los policlínicos, los pagos miserables, las guardias. Está respirando un poco, aunque sea un país de esto, cualquiera, México, Bolivia, Brasil, y sale buscando eso. Y cuando llega allí, se encuentra que lo mismo que tenía en Cuba, lo tiene en ese país. Vigilancia diaria, no pueden tener relaciones con las personas en ese país, le quitan el pasaporte, le quitan sus documentos, si hablan con alguien los persigue. Es una estructura política como la que tenía en Cuba y ahí viene el descontento. Y ahí viene el descontento. Sin hablar, Giovanni, sin hablar del que usa también la misión como método de escape, como hacen los deportistas, como hacen los escritores, como hacen los diplomáticos. Van a la misión, van al lugar y no dicen nada, no son desafectos, no son disidentes, no son nada. Cuando llegan allí, entonces muestran su verdadera cara, porque recuerda que en Cuba hay mucha hipocresía social. La gente tiene una cara que no es la real. El régimen obliga a no ser honesto con uno mismo. Doctor, a los médicos cubanos se les lee la cartilla antes de salir de Cuba y ellos saben que son un brazo político cubano. Aunque tengan una bata blanca, saben que tienen que rendir cuenta a las misiones cubanas y saben que están bajo la sombrilla de una dictadura de izquierda política que los obliga a entrar por el aro y a rendirle cuentas. Por supuesto, allí le van a decir todo, de punta a punta, lo que tienen que hacer, Giovanni. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que yo he ayudado a muchos médicos a escapar de allí. En Venezuela los usaron de diferentes formas. Por ejemplo, le ponían discursos de Chávez y de Fidel en las salas de espera a los pacientes, mientras que el médico estaba allí consultando. Luego tenían que salir a la calle con batas blancas, que no se sabe si eran médicos o no, repartían medicina, pero buscaban el voto para Chávez en aquel caso o Maduro. Tenían que buscar el voto, o sea, cambiar medicina por voto.
Hasta ahí, eso lo dijeron ellos mismos, los médicos que estaban en las misiones. En Bolivia pasó lo mismo. Allí hubo denuncias muy graves. Sobre todo recuerdo una doctora, que esa doctora está demandando a la Organización Panamericana de la Salud por complicidad, porque la OPS coge una parte de ese dinero. El régimen cubano coge una parte, la OPS coge otra y el médico lo que recibe es lo que queda, lo que le dan. Yo recuerdo que esa doctora dijo que allí en Bolivia destruían medicamentos, que es tan valioso, tiraban medicina para justificar que habían atendido a un cierto número de pacientes. Eso es una cosa horrible. O sea, usted dice, bueno, usamos tantas penicilinas o eritromicina o lo que sea porque vimos 20 pacientes cuando habían ido 2 o 3, pero tenían que justificar políticamente que esa misión estaba funcionando. Toda esa corrupción ha sido alrededor de las misiones, Giovanni. Es como el régimen de México, el gobierno de México, perdón, le ha echado una mano al régimen cubano en este momento. Ese dinero es para dárselo como un respiro cuando pasó López Obrador por La Habana, justificando algo que no tiene justificación, de que los médicos mexicanos no quieren ir a esos lugares peligrosos. Es cierto, a veces uno no puede ir a un lugar donde no le garantizan seguridad, lo pueden matar, lo pueden secuestrar. Entonces el médico cubano sí puede ir a esos lugares, no importa que de su integridad física. También mintieron en el hecho de que hay muchos médicos mexicanos y del personal de la salud que fueron al paro, que los echaron a la calle por la ley de austeridad de López Obrador. Hay médicos desempleados en México. Y entonces, ¿por qué tienen que traer a los médicos cubanos sin un proceso de reválida? Y eso es muy importante. Yo tuve que pasar mi proceso de reválida en España y después aquí en Estados Unidos. Hay que conocer cuáles son las enfermedades, los medicamentos, cómo es el sistema de salud de ese país. No se puede llevar una brigada así y ejercer la medicina porque puede cometer errores médicos muy graves. Y en México, que todavía existe democracia, los diputados mexicanos los están denunciando. Y yo creo que el Colegio Médico Mexicano también debe denunciar todo lo que hemos hablado: esclavitud, infiltración política, abuso de esas personas, tráfico humano. Pero el peligro que representa de traer a una persona que usted no sabe si es médico o no, a ejercer la medicina en un país donde está en sus manos la vida y la muerte de la gente, donde le puede dar un medicamento que no es el correcto. Los medicamentos que se usan en Europa no son los mismos que se usan en los Estados Unidos. Muchos cambian los nombres, la farmacología. En América es igual. Las enfermedades típicas de ese lugar no son las de otro. Todo eso son muchas cosas importantes que tienen que tener en cuenta cuando usted va a llevar una brigada médica, un grupo de médicos en un lugar, y no anteponer estas cosas políticas y financieras para mantener a un régimen que se ha tambaleado, que se está tambaleando, pero que además está poniéndole la bota encima a su gente, a los jóvenes cubanos, Giovanni, a los jóvenes cubanos que salieron el 11 de julio y muchos le han echado 15 y 20 años. ¿Cómo usted le va a dar dinero a ese país? Por eso te decía al principio, Giovanni, que si culpable es el régimen por usar estas brigadas médicas, culpables son todos estos gobiernos que permiten esa ilegalidad. Muchas gracias, doctor, por este tiempo que usted ha compartido conmigo. Muchas gracias por su infinita generosidad en habernos explicado todo eso. Ojalá que cada vez que yo lo necesite, usted pueda ser tan solícito como hoy. Muchas gracias. No, con mucho gusto, Giovanni. Y por mi parte, vamos a seguir. Los congresistas cubanos americanos han presentado en el Congreso de Estados Unidos varias resoluciones acusando a Cuba de tráfico humano y de esclavitud moderna. Yo creo que eso es muy importante porque está documentado y ellos saben que están violando todas las leyes internacionales. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias a usted. Gracias a usted. Hasta pronto.